Hola, mi nombre es Pedro. Les voy a contar mi historia como trailero. Antes de contarles mis experiencias aterradoras, les voy a platicar cómo me hice trailero. Espero no aburrirlos. A la edad de 14 años, me salí de casa de mis padres. Quería vivir la vida lejos de los maltratos de mi padre. Según yo, ya iba a vivir mejor. Era un domingo 23 de enero del año 1990. Cuando decidí escaparme de mi casa, me fui sin rumbo. Solo pedí aventón a los vehículos que pasaban por la carretera, pero nadie se detenía. Ya era muy noche, cuando a lo lejos escuché el ruido de un tráiler. Me alegré, porque ya tenía mucho frío y hambre. Con la esperanza de que aquel trailero se detuviera, empecé a hacer señas. Conforme se acercaba, noté que empezó a bajar la velocidad y se detuvo frente a mí. Me hizo una seña para que me subiera al tráiler. Me subí temblando de frío. El señor me preguntó qué hacía en un lugar tan solo y de noche. Yo le dije que me había escapado de mi casa y que caminando había llegado hasta ese lugar. El señor me preguntó mi nombre y él me dijo el suyo, Don Gavino, así se llamaba. Después de contarle mi historia, me ofreció viajar con él, ayudando a lo que necesitara. Después de ese día, para mí fue como un padre. Con el tiempo, me enseñó a manejar el tráiler. Desde niño, me gustaban. Los veía tan grandes que yo pensaba que eran peligrosos para manejar, pero no fue así. Entré a trabajar y empecé a llevar mercancía a varios lugares de la República. Cabe recalcar que nunca me tocó ver algo sobrenatural en el tiempo que estuve con Don Gavino. Yo era de las personas que no creía que existieran esas cosas, pero, por lo que les voy a contar, me dejó traumado por un buen tiempo. Era una madrugada por el mes de diciembre. Para ser exacto, el 20 de diciembre, me tocó llevar mercancía al estado de Nuevo León. Salí de madrugada, iba por una de esas carreteras que se ponen muy solas, y más a esa hora. Esa noche hacía bastante frío, lo recuerdo muy bien. Por el camino no se veía ningún restaurante. Yo tenía ganas de un café caliente. Iba pensando que en el primer pueblo que me encontrara, me detendría para buscar un restaurante o una fondita de esas que trabajan toda la noche. En eso iba pensando, cuando de la nada salió una mujer al lado de la carretera, pero mi sorpresa y susto fue que cuando los faros alusaron su rostro, no tenía ojos ni piel. Yo le pisé al acelerador para alejarme de ese lugar, pero esa mujer, en un parpadeo, ya iba sentada en la parte frontal de mi tráiler. A mí, lo único que se me ocurrió fue ponerme a rezar y a pedirle a Dios que la quitara de mi camino. Y así como apareció, se esfumó, pero el trauma me duró por varios tiempo. Cada que salía de madrugada, sentía ese miedo de volver a ver esa aberración. Pasaron 3 años desde aquella madrugada y me tocó llevar una carga a un estado que era la primera vez que viajaba a ese lugar. Iba por la carretera, ya casi era la medianoche, cuando de repente se me cruzó un niño. Yo me asusté porque pensé que lo iba a atropellar, pero cuando lo alcancé a ver con las luces, con miedo y escalofrío, me di cuenta que ese niño no pisaba el suelo, iba flotando. Me fui muy nervioso y rezando para no volverlo a ver. En otra ocasión, también de madrugada, llegué a uno de esos restaurantes que están en algunos pueblos a bordo de carretera.
y que laboran las 24 horas. Como ya les había dicho, era de madrugada y llegué a tomarme un café y descansar un poco. Me acomodé en una mesita que se encontraba en un rincón. El lugar no era muy grande. Una muchacha se acercó para pedirme la orden. Le pedí mi café. Desde mi lugar se alcanzaba a ver muy bien la cocina. Miré una anciana que estaba de pie junto a un estante donde tenía varios sartenes y ollas. Lo que me llamó la atención fue que la anciana no se movía de ese lugar y las 3 personas jóvenes pasaban junto a ella y no le decían nada. Después de un rato pedí mi cuenta y le pregunté a la muchacha: «Oye, ¿por qué la ancianita está de pie en ese lugar?». Ella me contestó: «¿Cuál anciana? Nada más estamos mis 2 compañeros y yo. Aquí no hay ninguna anciana». Cuando me dijo eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cuando volví a mirar en la dirección donde había visto a la anciana, ya no había nadie. Gracias por escuchar mis historias. Soy trailero. Mi nombre es Guillermo. Tengo 23 años recorriendo las carreteras. En mi trabajo es más común salir de madrugada y es por eso que me han sucedido muchas experiencias paranormales y quiero compartirlas con ustedes. Cuando recién empecé en este trabajo, me pasó algo para mí muy escalofriante. Me tocó una ruta muy difícil porque la carretera estaba llena de curvas y era la primera vez que tenía un viaje largo. Iba muy nervioso, una por las curvas peligrosas y otra porque la carretera estaba muy sola y serían entre las 2 de la madrugada o las 3. Salí de la zona de curvas, ya la carretera estaba recta, pero la sangre se me heló cuando en medio de la carretera estaba una mujer flotando. Alcancé a ver cómo venía directamente hacia mí. El corazón me empezó a palpitar de una forma exagerada, pero seguí manejando sin perder el control del tráiler. Con todo y mi miedo, me encomendé a Dios. Cuando estaba a punto de chocar con esa mujer fantasmal, simplemente se desapareció frente a mí, pero me quedé muy asustado y nervioso. En cuanto encontré un pueblo, me detuve y esperé a que amaneciera. Solo me quedé sentado en el tráiler, queriendo asimilar lo que me había pasado. Después de esa madrugada, por un tiempo, no volví a ver nada paranormal, pero pasaron 3 años y me volvió a pasar otra experiencia que sí fue muy fuerte. Les cuento, esa madrugada tenía una carga muy pesada, así que iba a una velocidad muy baja. Cuando llegué a un puente, estaba una mujer al lado. En cuanto la vi, me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta mi espalda. Esta mujer se encontraba de espaldas, pero traía un vestido blanco, percudido y roto. Cuando pasé por enfrente de ella, me volteó a ver. Con una sonrisa de maldad, enseñó sus dientes puntiagudos y negros, tan negros como las cuencas de sus ojos. Sentí su mirada pesada. Enseguida me volteé y seguí mirando de frente, rezando para que esa aparición se fuera de mi camino. Pero esa cosa, no supe cómo, pero se me subió a mi tráiler. Empezó un olor a carne podrida. Con el rabillo del ojo, alcancé a ver cómo iba mirándome, con sus cuencas vacías. Solo un negro profundo se alcanzaba a ver en las cuencas, y seguía con esa sonrisa macabra y burlesca. Me acompañó casi por 5 metros de la carretera, pero a mí se me hizo una eternidad.
gracias a un escapulario que llevaba en mi cuello, que puedo asegurar que fue por eso que esa mujer macabra se esfumó de mi tráiler cuando lo tomé con mi mano y recé con toda la fe del mundo. Fue cuando por fin se desvaneció, pero ya no me sentía tranquilo, tenía mucho miedo y no había ningún poblado cerca de ese lugar. Seguí manejando, sintiendo miradas por todos lados. Por fin llegué a mi destino. Sentí alivio. Uno de los hombres que se encontraba en ese lugar me preguntó que por qué me veía tan pálido y le conté lo que me había sucedido. Don Poncho, que así le decían a ese hombre, me contó de esa mujer diabólica que se aparece en ese lugar. Dijo que ya tenía muchos años asustando a los choferes que transitan por ese puente. Según cuentan, fue una mujer muy mala que le vendió su alma al diablo para tener riqueza y belleza, pero que se le llegó la hora de pagar su pacto. Las personas que cuentan esta historia dicen que está condenada a vagar por el mundo por toda la eternidad. Hola, mi nombre es Mauricio, soy trailero, tengo 20 años que me dedico a andar por las carreteras. Quiero contarles algunas de mis experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de estos años. La primera vez que tuve un encuentro aterrador fue cuando iba manejando rumbo a mi casa. Esa madrugada tenía prisa por llegar a casa porque mi esposa se encontraba enferma. Después de un largo y agotador viaje, mi esposa me llamó para decirme que se sentía mal, así que no lo dudé y me fui rumbo a mi casa. Decidí irme por una carretera vieja, que ya no es muy transitada, pero por ahí llegaría más pronto a mi casa. Iba muy preocupado por mi esposa. A medida que avanzaba por esa carretera, se veía más oscura. Solo los faros de mi tráiler alumbraban el camino. No supe de dónde salió un hombre que estaba en medio de la carretera, con su rostro desfigurado y con los ojos colgando hasta sus mejillas descarnadas. Ese hombre estaba frente a mí. Yo sentí escalofrío y mucho miedo. El corazón me palpitaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No me pude detener, pero al llegar junto a ese hombre, desapareció frente a mis ojos. Después de eso, se me hizo una eternidad salir de esa carretera tan sola. Después de ese suceso, cada vez que salía por la madrugada, me venía ese recuerdo escalofriante. Pero eso no fue lo único que me pasó. En esa ocasión me acompañaba mi esposa. También nos sucedió en la madrugada. Tenía que dejar la carga muy temprano, así que no me quise detener a descansar en un hotel que se encontraba a bordo de la carretera. Le dije a mi esposa que descansaríamos después de llevar la carga a su destino y seguí manejando. Íbamos pasando por una barranca cuando de ahí salió una mujer. Parecía como si volara. Mi esposa gritó de terror al ver cómo esa mujer se fue directo a encontrarnos. Tenía la cara quemada, su vestido era blanco, pero viejo y desgarrado. Antes de llegar a chocar con nosotros, cambió de dirección y se nos perdió de vista. Pero la volvimos a ver más adelante, en la orilla de la carretera. Pasamos casi junto a ella, pero esa vez no volteó a vernos. Los dos nos fuimos muy nerviosos. Desde ese día, mi esposa ya no me quiso acompañar, pero yo tengo que seguir trabajando. Y la verdad es que este trabajo me gusta mucho, aunque me sigan pasando estas cosas paranormales. Bueno, la siguiente experiencia me pasó hace apenas un mes. Iba por una de tantas carreteras, también de madrugada.
cuando sentí un ligero dolor de cabeza. Pensé que pasaría pronto, pero en lugar de quitarse, aumentó más el dolor. Decidí orillarme a un lado de la carretera para tomarme una pastilla y esperar a que el dolor se me quitara. Ya estando ahí, cerré mis ojos para descansar un poco. No supe en qué momento me quedé dormido, pero algo me despertó. Era como un lamento. De entre los árboles salió una anciana, totalmente pálida y con unas ojeras muy pronunciadas. Tenía el cabello blanco y embarañado. Cada que su boca se abría, emitía ese sonido tan escalofriante. Pasó de largo junto al tráiler. Sus pies no tocaban el suelo. Cuando se alejó, todavía se escuchaba ese lamento. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Jeremías Sabay y para Nayeli Merino Guzmán, que nos escuchan desde Chicago, Illinois. Para Basilio Ligamasa, que nos escucha desde Morelos. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.